te damos gracias en el nombre de Jesús. Declaramos el poder de tu palabra en acción en cada uno de nosotros, Dios. Que podamos tener ese entendimiento, Padre, te lo pedimos. Que la semilla de fruto en los corazones al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre Celestial. Que tu voz profética se active en cada persona. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que venga palabra de fortaleza, de aliento y de dirección cada vez que leemos tu palabra, que escuchamos tu palabra, Padre. Bendice a cada persona, bendice a cada familia, en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Dios dice amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Bueno, qué bendición. Quiero que vayamos a la palabra, libro de Génesis 26. Vamos a leer la palabra direccional, la palabra profética para este 2023. ¿Cuántos saben que este año es un año de expansión? Dígale a la persona que está a su lado, este año nos vamos a expandir en el nombre de Jesús. Y yo quiero que me acompañe el libro de Génesis 26, versículo 1. Dice la palabra. Génesis 26, versículo 1 dice la palabra: después hubo, ¿qué cosa? Hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Verso 4: y multiplicará tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Verso 12. Vaya al versículo 12 y dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó. ¿Qué hizo Isaac? Cosechó aquel año 100 por uno. Y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y dice la palabra del Señor en el verso 15: y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y los llenaron de tierra. Verso 16: entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Y dice la palabra: pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamaron su nombre Sin. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó el nombre Rehobot. ¿Cómo se llamaba este pozo? ¿Qué significa qué? Lugares amplios y espaciosos. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra, Espíritu Santo de Dios. Seguimos trabajando en la palabra direccional, en la palabra profética para este 2023. Estamos convencidos y seguros de que es el tiempo de vivir Rehobots, lugares amplios y espaciosos.
Estamos seguros de que este año tú nos vas a prosperar como lo hiciste con Isaac, y que fructificaremos en la tierra, Espíritu Santo de Dios. Yo oro para que venga revelación de tu Espíritu a cada uno de nosotros. Levanta tus manos y dile: Señor, que venga revelación, que hables en mi corazón, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. ¿Qué tal si le dan un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Génesis 26:1 habla de un tiempo de hambre en la tierra. Hambre en la Biblia y en cualquier contexto significa crisis. ¿Qué significa? Hambre significa escasez. Había escasez en la tierra. Ayer hablaba con un pastor en Pasto debido al derrumbe de Rosas Cauca o de Rosas Nariño, no recuerdo bien, y le hablaba y me decía, le preguntaba que cómo estaba, y él me decía: pastor, estamos bloqueados hacia el norte, han habido otros derrumbes y tenemos un problema, y el problema es la escasez. Están escaseando las cosas, la gente está desaforada tratando de abastecerse. Entonces yo le decía algo: por la gente abastecerse, ese abastecimiento produce desabastecimiento. ¿Cuánto me están entendiendo? La gente, por ir a llenar los carros de gasolina, las motos, lo que hace es generar más escasez. Y hay un problema porque hay escasez en esa región del país, pero también todo está costoso por la misma escasez. Pero hacia el sur, si se van más hacia el sur, hacia el Ecuador, les tocaría a toda esa población nariñense ir a Ecuador, pero en Ecuador la moneda es el dólar y el dólar está muy costoso, así que si se van al sur a comprar Ecuador, todo está más costoso, y si se quedan allí comercializando con lo que hay en la región de Nariño, hay escasez y por ende también todo es más costoso. Hambre en la tierra, crisis en la tierra, es lo que nos plantea el mundo, pero para Dios y para los hijos de Dios, aún en medio de la crisis, Dios nos ha dicho que prosperaremos y fructificaremos en la tierra. ¿Cuántos lo creen acá? No se asuste ante los momentos de crisis, no se asuste ante los momentos de adversidad, porque la palabra de Dios es la que nos fortalece y la palabra de Dios es la que nos bendice. ¿Cuántos dicen amén acá? Estamos trabajando cuáles son los códigos para la expansión. ¿Cuáles son los códigos que nos van a permitir vivir esta palabra rema de expansión? Esos lugares amplios y espaciosos, esos lugares de bendición y de prosperidad, aún en medio del tiempo de la crisis. ¿Cuáles son esos códigos que nos permiten fructificar? Y eso es lo que hemos estado tocando todos los domingos. Este es el tercer domingo. Ya estuvimos el 1 de enero, el 8 de enero, y hoy 15 de enero continuamos. Y también lo continuamos haciendo en los pozos de oración y en los descansando en Dios. Yo quiero hoy seguir profundizando esta palabra. Mire, hay algo para vivir expansión en todas las áreas. Escúcheme. Hay algo que se tiene que expandir en tu corazón, y es el compromiso que tenemos con Dios. Aló. Si quieres vivir expansión en todas las áreas de tu vida, el compromiso este 2023 en tu corazón para con el Señor tiene que ser mayor. Por eso lo primero que quiero comenzar hablando en esta mañana es: expande tu compromiso con el Señor. Yo no sé en qué nivel estuvo tu compromiso en el 2022, pero este año tu compromiso se tiene que expandir. Este 2023 tu compromiso tiene que ser más grande. ¿Cuánto le dan un aplauso al Espíritu de Dios? Muchos quieren expansión en su economía, y eso está bien, no es pecado pedirlo. Muchos quieren una expansión en su familia, y eso está bien. Muchos quieren expansión en su trabajo, pero no somos recíprocos con el Señor. El Señor quiere expandirte. Escucha, mi iglesia de Dios, el Señor quiere traer una unción de expansión sobre tu vida.
Pero es importante, menester, prioritario, que también en nuestro corazón tengamos la reciprocidad con el Señor y que nuestro compromiso con Él crezca, nuestro compromiso con Él se expanda. Por eso levanta tus manos, por favor, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar que si en el año pasado tú no te expandiste en el compromiso con el Señor, este 2023 será el año donde tu servicio al Señor se va a expandir, donde tu oración se va a expandir, donde la palabra se va a expandir en tu vida, donde la palabra se va a expandir en tu familia, en el nombre de Jesús, donde tu vida espiritual se va a expandir. ¿Cuántos lo creen acá? Estamos hablando de tiempos de expansión, pero me llama algo la atención bien fuerte. Mire, cuando usted lee Génesis 26:2, se da cuenta de algo. Dice que se le apareció Jehová a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto. Le dice: no desciendas a Egipto y habita en la tierra que yo te diré. Es decir, Isaac, es decir, Andrés, Alexandra, Luz Estela, Rosa, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré. ¿Y qué significa eso? Significa, y aquí es donde le voy a dar un código para que usted lo anote, que es uno de los catalizadores de la expansión que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia, de la expansión que Dios quiere hacer en tu familia, de la expansión que Dios quiere hacer en tu economía, de la expansión que Dios quiere hacer en el trabajo, en la labor, en la empresa, en el negocio que tienes. Hay dos catalizadores que quiero tocar de manera puntual en esta mañana, y el primero de ellos, para traducirte lo que dice Génesis 26:2, cuando Dios le dice a Isaac: Isaac, espera, no desciendas a Egipto. Ya sabemos que Egipto representa el mundo. ¿Qué representa Egipto? Egipto representa el pecado. Egipto representa un bajo nivel espiritual. Pero yo quiero que entiendas algo, y es que la bendición de Isaac experimentó la bendición en su vida en ese año, la expansión, la multiplicación, la productividad, porque Isaac obedeció al Señor. ¿Qué fue lo que hizo Isaac? Él pudo haber tomado la decisión contraria. Es lo mismo que nos pasa muchas veces. ¿Cuántas veces Dios nos habla algo en nuestras vidas? ¿Cuántas veces Dios nos habla a través de un mensaje? ¿Cuántas veces Dios nos habla a través de la palabra, de un sermón, en tu devocional, en el lugar secreto, y nos dice que no hagamos X cosas? Pero la desobediencia, la rebelión a la palabra y a la voz profética de Dios a veces es más fuerte. Yo quiero decirte en esta mañana algo, iglesia, que la obediencia es clave para la expansión. ¿Cuántos dicen amén? La obediencia en Isaac lo llevó a expandirse. Si él hubiese tomado otro camino diferente al que Dios le estaba marcando, Isaac no hubiese vivido la expansión. Isaac no hubiese vivido la multiplicación del 100 veces de Dios. Mire, esto es poderoso. El 100 de Dios, el 100 veces más de Dios. ¿Cuántos anhelan 100 veces más del Señor? Si obedecemos. ¿Qué fue lo que preparó la plataforma de la expansión en la vida de Isaac? Fue la capacidad y la determinación en Isaac para obedecer. La obediencia. Y aquí quiero tocar un tema también, porque la obediencia es transversal a cualquier disciplina espiritual que nosotros hagamos. Es decir, usted necesita obediencia para tomar buenas decisiones, pero también necesita obediencia para orar. Yo quiero que usted anote esto, por favor, que usted se lo pueda grabar. Y es que la oración, y quiero hablar en el marco de la obediencia, porque también actúa la oración. Porque la oración sin obediencia es tan estéril como la fe sin obras. Aló. Hay gente que ora mucho. Hay gente que le dice a uno: pastor, estoy orando por mi casa, estoy orando por mi familia, estoy orando por la economía. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que si bien está orando, el estado espiritual de esa persona es un estado de desobediencia, y eso hace que la oración sea inefectiva y poco productiva. Aló. No es orar por orar, es orar
bajo un estado de obediencia delante del Señor, lo que provoca que la oración que tú y yo realizamos sea una oración poderosa. ¿Cómo estás en la obediencia? ¿Cómo está la obediencia en tu corazón? Yo quiero que tú entiendas algo, iglesia del Señor. Tu oración a partir de hoy tiene que tener un marco muy sólido, muy fuerte, que se llama obediencia a Dios. ¿Cómo el Señor me va a oír? ¿Cómo el Señor me va a responder? ¿Cómo el Señor me va a expandir? Si a toda hora termino haciendo lo que yo quiero, lo que a mí me da la gana, y no lo que Él me dice a través de la palabra. Es algo sencillo pero profundo, iglesia. En el marco de la obediencia, la oración con un corazón obediente es lo que va a comenzar a abrir lugares amplios y espaciosos. Levante sus manos un momento, por favor. Padre, yo oro para que esta palabra y este mensaje, Señor, llegue a estos corazones. Señor, la expansión, la oración desde un estado de obediencia, Señor, a ti es clave, determinante. Yo te pido que cada uno de estos tus hijos oren todos los días, oren con poder, pero a través de la obediencia, a través del testimonio, a través de esa obediencia a tu palabra, te lo pido en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Obediencia, la obediencia que tuvo Isaac. La gente se pregunta, pero ¿por qué Isaac prosperó en tiempo de crisis? Porque aquí es donde te quiero decir algo. No es por la crisis, no es por el hambre, no es por la lluvia, ni siquiera es por la tierra. Lo que produjo la bendición, por eso la palabra dice, y le bendijo Jehová. ¿Por qué Dios bendijo a Isaac? Porque Isaac caminó en obediencia. Cuando usted lee Deuteronomio 28, no dice las consecuencias de la oración, no dice la consecuencia de la palabra, no dice las consecuencias de lo que hablaba, no. Cuando usted lee Deuteronomio 28, usted observa que el título de ese capítulo es las consecuencias de ¿qué? De la obediencia. Y fue la obediencia lo que provocó la prosperidad y la fructificación y la multiplicación sin límites en la vida de Isaac. Y hoy yo vengo a decirle a alguien de parte de Dios, aquel hombre, aquella mujer que se determina a vivir en obediencia, que vas a recibir la benéfica mano de Dios, la bendición de Dios estará en tu casa, aló. Pero es por la obediencia que tengamos. Cuando somos hombres y mujeres obedientes, nuestra oración no haya estorbo. Nuestra oración no es religiosa. Las oraciones religiosas son aquellas que hacemos al Señor, pero en nuestro corazón hay pecado, hay desobediencia, hay rebeldía, hay maldad, hay insujeción. Y así queremos ver algo diferente, pero no, entiéndelo. Isaac fue obediente. Dios le dijo, Isaac, no desciendas a Egipto. Isaac, no desciendas a Egipto. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho algo que no hagas y es lo que primero comienzas a hacer? No. Este 2023 el patrón tiene que cambiar. La dirección, tú debes estar atento, atenta a recibir la dirección de parte del Señor y obedecer todo lo que Dios te demande, todo lo que Dios te dé, todo lo que Dios te guíe. ¿Cuántos vamos a obedecer al Señor en este año 2023? La expansión no viene porque simplemente hagamos un pendón bonito, o porque hagamos un flyer digital, o porque nos pongamos la camisa de expansión de este año. No, la expansión vendrá en la medida que somos obedientes a lo que Dios nos manda. Pero mire, ni siquiera somos capaces de obedecer en lo básico. La palabra en Hebreos 10 dice que no nos dejemos de congregar como otros tienen por costumbre, más cuando veis que aquel día se acerca. Y a veces nos cuesta, luchamos para congregarnos, luchamos para venir a la iglesia, luchamos para venir a la casa del Señor, donde Dios nos bendice, donde Dios nos fortalece, donde Dios nos levanta. Luchamos con las cosas que son buenas. Imagínese usted lo que es bueno, aquellas cosas que son buenas y con las cuales Dios nos bendice y nos quiere seguir y continuar bendiciendo. Aló. La obediencia. Isaac obedeció.
Mire, la obediencia implicará romper paradigmas, romper desafíos, porque escúcheme, el contexto de la tierra donde está morando Isaac es una tierra que es árida, es una tierra que es desértica, es una tierra que es escasa. Y Dios le está diciendo, escúcheme, póngase por un momento en los zapatos de Isaac. Dios le está diciendo a Isaac que se quede en una tierra que es árida, en una tierra que es desértica, en una tierra que es escasa, en una tierra que es improductiva, en una tierra donde no crece nada. ¿Usted sería capaz de hacerlo? ¿Por qué la gente comienza a migrar? ¿Por qué como colombianos entramos en procesos migratorios muchas veces y queremos irnos a otros lugares? Porque sentimos, según nosotros, no Dios, según nosotros sentimos que en el lugar donde estamos no hay fruto, en el lugar donde estamos hay desierto, en el lugar donde estamos hay escasez, en el lugar donde estamos es aridez. Por eso me impacta la vida de Isaac, porque él permaneció en una tierra que físicamente y naturalmente era una tierra contraria a la expectativa que él tenía, pero él obedeció y por eso Dios le bendijo. ¿Entiende algo? Yo te estoy hablando del contexto de la tierra donde vivía Isaac. Naturalmente, porque una cosa es lo natural, una cosa es la realidad, pero otra cosa es la verdad de Dios. Aló. La realidad de Isaac era que esa tierra estaba seca, desértica, árida. Esa era la realidad. Y yo quiero que levante sus manos porque voy a profetizarle a la gente aquí. Quizás tu realidad es que tu matrimonio está seco, desértico. Oh, quizás tu realidad es que tu economía está escasa. Esa es tu realidad. Está árida, está desértica. Quizás la realidad de tu familia es que está seca, árida, desértica. Quizás tu realidad espiritual es que tu vida espiritual está desértico, está árido, está escaso, está sin nada. Esa es la realidad. Quizás tu oración está así. Pero Dios le dijo a Isaac, no desciendas a Egipto, no te muevas, no te muevas. Sigue permaneciendo, sigue echando raíces, sigue estableciéndote hasta que veas mi gloria. Y yo quiero orar, Señor, por cada persona que está con su mano levantada en esta mañana, porque quizás su realidad es desierto, su realidad es escasez, su realidad es esterilidad, una tierra estéril. Su realidad es improductividad. Pero yo declaro por la palabra que así como sucedió con la vida de Isaac, y él comenzó a experimentar la verdad de Dios a través de la palabra, a través de las promesas, yo oro, Señor, para que cada persona en esta mañana comience a experimentar la verdad de Dios, la verdad de tu palabra, en lo que sea que estén viviendo, en lo que sea que se llame escasez que estén viviendo, en lo que sea que se llame desierto que estén viviendo, en lo que sea que se llame, Padre Celestial, improductividad que sea que lo que estén viviendo, Padre, en el nombre de Jesús. Iglesia, permanece, obedece. Obedece. Mire, era difícil obedecer. Escúcheme. Es como si yo me lo llevara a usted a una finca, una vereda, y le dijera, mire, este es el pedacito donde usted va a vivir. No hay agua, no hay fruta, no hay vegetales, no hay alimento, no hay carne, y usted debe vivir allí. En nuestra humanidad uno dice, está loco, Dios está loco. ¿Cómo Dios me está diciendo que permanezca en un lugar que está seco, que está árido, que está desértico? ¿Cómo? Pero ahí es donde está la clave. Permanecer obedeciendo al Señor. Y ahí es donde te quiero dar el otro catalizador que te había dicho, que te iba a enseñar. Y es que usted no solamente necesita obediencia. Mire, Isaac no solamente necesitó obediencia para quedarse allí, para escuchar la voz de Dios, el consejo de Dios. Muchas veces el Señor te va a pedir que permanezcas en lugares que son hostiles. Muchas veces el Señor te va a permitir que permanezcas en lugares. Pero ¿sabe qué hizo Isaac? Isaac expandió la fe que tenía, porque Isaac le creyó al Señor. ¿Cuántos le van a creer al Señor en este año 2023? Digan amén. Él le creyó.
Pero no solamente creyó él, sino que él también expandió esa fe a su esposa, él expandió esa fe a sus hijos, él expandió esa fe a sus colaboradores, a sus siervos. Usted se imagina a Isaac allí y los siervos de Isaac murmurando de Isaac: ay, pero es que Isaac sí es muy loco. Sí, sabemos que él es el líder, que él es el jefe de la tribu, pero mire, no está viendo que en esta tierra no crece nada, no está viendo que precisamente hay crisis de alimentos, y él está diciendo que va a sembrar alimentos cuando no, la tierra no produce alimentos. Entonces Isaac influenció a su familia, es decir, la fe que tenía para con lo que Dios le estaba hablando, la expandió a su esposa, a sus hijos. Yo quiero que levante tus manos, porque este es el año donde tu fe, la fe que Dios te ha dado, si tú te consideras una mujer de fe, un hombre de fe, este es el año donde esa fe se va a expandir a toda tu casa, esa fe se va a expandir a toda tu familia, a la gente que te rodea, se expandirá la fe que Dios ha colocado en tu corazón. Expande tu fe a los que te rodean. Mire, yo que estoy predicando con un ojo, hermano, usted no sabe el esfuerzo que estoy haciendo acá. Mire, recuerde algo. Y el repeso del ojo izquierdo no siempre tiene un ojo que ve más que otro, ¿no? Y yo el que no veo es el de la izquierda, ¿vea? Bueno, yo es que yo con la izquierda poco, no, mentiras. Mire, recuerde algo, iglesia. Isaac en sí mismo era un milagro. Se lo voy a repetir. ¿A qué edad nació Isaac? Cuando los papás, quiero decir, ¿a qué edad tenía Abraham cuando nació Isaac? 100 años. Pregunta: que un hombre y una mujer conciban a un hijo a los 100 años, ¿es un milagro o no es un milagro? La voy a volver a repetir. Que un hombre y una mujer conciban a la edad de 100 años, ¿es un milagro o no es un milagro? Entonces, ¿sabes qué era lo que me decía el Señor con eso? El Señor me decía: mira, Isaac en sí mismo es un milagro, pero yo quiero que tú recibas esto de parte del Señor, porque es la palabra profética que Dios me dio también para esta mañana para ti. Y lo que Dios quiere que tú escuches es esto: es que tú mismo y tú misma eres un milagro de parte del Señor. Que tú estés hoy en esta iglesia, en esta casa, que estés hoy buscando al Señor, es porque eres un milagro de parte de Dios. Que tu familia esté aquí es un milagro. ¿Sabe que a veces uno no se da cuenta de los milagros que Dios hace? ¿Cuántos aquí vinieron hoy con su familia? Levánteme la mano. Eso es un milagro. Pero también hay gente que no vino con su familia aún, pero creemos que también lo van a hacer. A veces no nos damos cuenta de los milagros que Dios ha hecho con nosotros. No nos damos cuenta que somos un milagro en las manos del Señor. Tú eres un milagro. Que tú estés vivo, viva, es un milagro de parte de Dios. Que estés en la iglesia es un milagro de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que tengas el aliento, el espíritu para buscarle, es un milagro de parte del Señor. Isaac era un milagro. Isaac nació cuando sus padres tenían 100 años. Escúcheme, por favor. Usted es un milagro de Dios. Y lo que Dios me hablaba con esta palabra de Génesis 26, levante sus manos y reciba esto, por favor. Para la expansión. Mire, nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacer gran cosa, no. Pero a través de los milagros de Dios podemos expandirnos. Y yo quiero orar por aquellos hombres y mujeres que necesitan un milagro de Dios para expandirse. Porque eso es lo que me decía el Señor: la expansión vendrá de manera milagrosa. Si tú te colocas a mirarte qué tienes en tus manos, te darás cuenta que tienes unos pocos panes y unos pocos peces. Pero el milagro de expansión allí en Mateo 13:14, la multiplicación de los panes, la multiplicación de los peces,
fue por un milagro de Dios. La expansión en los alimentos vino por un milagro de parte de Dios. Y yo quiero orar y profetizar sobre esta iglesia, que esta iglesia se va a expandir fruto no del esfuerzo de un hombre, de una mujer o de una persona, sino por el milagro del Señor en acción, por el milagro de la acción, del Señor en acción en tu casa, en tu familia, en tu vida. Señor, expande a la gente. Señor, hay gente que necesita expansión en diversas áreas, pero hoy reconocemos que solo un milagro de parte tuya lo va a provocar. Solo un milagro, Señor, lo va a producir. Solo un milagro lo va a activar. Hoy yo oro para que esos milagros se comiencen a soltar, que la gente comience a expandirse en diferentes áreas a través de milagros. Que el Dios de milagros se revele sobre cada persona, que el Dios de milagros se revele sobre cada vida. Te lo pido por favor en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Milagros. Isaac era un milagro. Yo no sé usted, yo considero que soy un milagro de Dios. Usted es un milagro de parte de Dios. Así la gente te haya venido a decir lo contrario, te haya venido a decir que no vales nada, te haya venido a decir que eres un perdedor, te haya venido a decir que eres un fracasado, una fracasada. Tú eres un milagro de Dios y los milagros de Dios son visibles. Y yo declaro en el nombre de Jesús que como milagro de Dios que eres, vas a tener visibilidad. Dios va a hacer que la demás gente vea todas las cosas poderosas que Él va a hacer contigo en este año 2023. La gente lo va a ver, porque usted es un milagro de Dios y los milagros se ven. Y la gente va a ver el milagro de Dios en su vida, el milagro de Dios en su familia, el milagro de Dios en lo que sea que estés necesitando y requiriendo. Los milagros se ven. Wow. Miren. Termino con esto. Vaya a Génesis 26. Génesis 26, versículo 18. Génesis 26, 18 dice lo siguiente: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y dice la palabra del Señor: y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Mire, recuerde algo. Yo quiero que usted escuche la instrucción de Dios a través de esta palabra, hermano. Recuerde que Abraham en otro tiempo, Abraham cavó pozos, abrió pozos, pero dice la palabra que los filisteos le tenían envidia. ¿Cuántos alguna vez han sentido la envidia, hermano? Usted está abriendo una empresa, un negocio, y no falta el envidioso, la envidiosa, el familiar envidioso, el vecino envidioso. ¿Cuánto les ha pasado alguna vez? Que quiere que te vaya mal. Vea, hermano, hay gente que lo quiere ver muerto a uno. Imagínense la maldad del corazón del hombre, hermano. Y ellos, dice la palabra, lo cegaron, es decir, lo taparon con tierra. Y aquí es donde viene el código poderoso. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque usted debe entender algo. ¿Quiénes cavaron los pozos? ¿Dios o Abraham e Isaac? Abraham e Isaac. Abraham se murió, quedó Isaac vivo. Y dice la palabra, él volvió a destapar los pozos que había abierto Abraham su padre. Pero no solamente eso, sino que él también se puso a cavar nuevos pozos.
Él se puso a cavar en los pozos que los habían tapado, que los habían bloqueado, y también se puso a hacer nuevos pozos, se puso a expandirse. Mire, y yo quiero que usted entienda algo, que los pozos los cavamos nosotros, no Dios. Y entiéndame algo, quizás aquí hay gente que dice: se me tapó la bendición. Pastor, yo había estado experimentando como que alguien me tapó la bendición, como que alguien me echó tierra y se me tapó la bendición, se me tapó la gloria, se me tapó el fluir. Pero yo lo que quiero que captures esto, y es que los encargados de destapar, escúcheme bien, lo que el enemigo te había tapado, lo que tus enemigos te habían tapado, tú te vas a levantar y vas a entender que tú eres el encargado de destapar lo que estaba tapado. Tú eres el encargado, la encargada de desbloquear lo que otro te había bloqueado en el nombre poderoso de Jesús. Pero somos nosotros, con el poder, la palabra profética en nuestra boca, con el accionar, con la fe, con la obediencia, somos nosotros los que destapamos. Ya deja de estar pidiéndole al Señor que destape lo que otro tapó, que desbloquee lo que otro bloqueó, cuando el encargado de desbloquear lo bloqueado eres tú. Somos nosotros, hermano. Somos nosotros los encargados de desbloquear lo que otro bloqueó. Por eso usted ve ahí a Isaac destapando, luchando, peleando. Entiéndame, este año, como nunca antes, es un año donde la lucha espiritual es mayor, donde la batalla en el espíritu es mayor. Usted no le tenga miedo a las batallas, usted no le tenga miedo a la guerra, porque detrás de toda guerra hay un botín, hay una recompensa. Y usted no pretende, hermano, que cuando Dios está hablando de expansión, el diablo se va a sentar en una silla y lo va a ver, o la va a ver, mujer, y le va a dar una ofrenda de aplausos a usted y le va a dar una ofrenda profética. No. Si Dios está hablando de expansión, eso quiere decir que Dios nos va a introducir a muchas batallas, a batallas fuertes. Quizás tú estás hoy aquí y estás teniendo una batalla, y esta palabra es una confirmación, porque estás teniendo una batalla fuerte en tu trabajo, porque estás teniendo una batalla fuerte con tu esposo, porque estás teniendo una batalla fuerte con tus hijos. Pero entiende que Dios nos dio la victoria, ya ganamos la batalla, la guerra, y tenemos que seguir allí, porque detrás, cuando termina la batalla, cuando termina la guerra, detrás de toda batalla y de toda guerra hay un botín de guerra preparado para ti. A la gente que no le gusta batallar, que no le gusta pelear, se pierden la bendición del botín de la guerra. En toda guerra hay un botín. ¿Tú por qué crees que las naciones, hablando desde el plano natural, hay naciones que les encanta guerra? Hubo una época donde Estados Unidos, hermano, usted se acuerda que la guerra con Irak, que la guerra con Afganistán, que la guerra con tantas naciones. ¿Por qué? Porque Estados Unidos iba una nación y entraba en guerra, y cuando ganaba la guerra, Estados Unidos se quedaba con el botín de guerra, es decir, petróleo, minerales, economía, recursos naturales. ¿Aló? ¿Usted por qué cree que está peleando Rusia y Ucrania, hermano? Por un botín de guerra que se llama tierra, que se llama alimentos, que se llama petróleo. Y a veces la gente secular no entiende el significado. La gente secular sí entiende el significado de la guerra. La gente que no tiene a Dios en el corazón entiende el significado espiritual de la guerra. Y a veces somos los cristianos los que no entendemos lo que está detrás de una guerra. Por eso, si usted está hoy en una batalla, hermano, no se desanime, no comience a llorar, no comience a lamentarse. Entienda que si usted está en esa guerra, Dios le va a dar la victoria en esa guerra. Y no solamente te llevará la victoria, sino también el botín de esa guerra. Mire, termino con esto. Yo no falto, dijo, no, el pastor como está así, no, de pronto predica cortico, no. A enredar al duende. Dijo, ay, hoy sí va a llegar a las 12 a almorzar. No,
Estaba yo allá atrás y le dije, ¿usted cree que yo le voy a dar el quite al diablo con esta guerra? No, papá. Y así usted tiene que ser con todo. Ay, es que se me perdieron las llaves de la moto. No, hermano, pues salga a pie, coja un domicilio, haga algo. Llame un taxi y venga caminando en cicla. Pero usted no se pierde el botín de la guerra. Mire, dice la palabra que Isaac perseveró, siguió abriendo pozos. Le taparon los de su papá. Después de que los abrió unos nuevos él, y se los tapaban y le decían el agua es nuestra, hasta que llegó a Rehobot. Hizo un pozo donde ya no hubo conflicto, donde ya no hubo pelea, y se llamó Rehobot. Y Rehobot significa lugares amplios y espaciosos. Y aquí es donde yo quiero que usted no se vaya a caer en la cascarita del diablo, hermano. ¿Por qué? Porque, escúcheme bien, siempre habrá resistencia en el trabajo que haces para Dios. Anótelo. En las cosas que hacemos para Dios siempre vamos a recibir resistencia. Gente que se nos resiste, el diablo que se nos resiste, la suegra que se nos resiste. Perdón, la suegra no, mi suegra es una bendición. Estoy hablando de otras por allá. ¿Cuántos saben que las suegras son una bendición? Mire, pero ante la resistencia, escúcheme y anote esto: persistencia. Ante la resistencia, lo que Dios te manda y te ordena es persistencia. Persistencia. Los que nos vamos a ensanchar, los que nos vamos a expandir, ¿cuántos se van a expandir en este año? Los que nos vamos a expandir en este año, mire, la característica será persistencia. Si usted está recibiendo resistencia, mire, entiende el código. Es persistencia lo que debe brotar de tu corazón. Persistencia. Persistir y no desistir. ¿Cierto, Dana? Ya Dios me está dando visión profunda. Ya veo por el izquierdo ya. ¿Sabe? Mire, dice la palabra, esta palabra de Génesis 26:22, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos ¿en dónde? ¿Y fructificaremos en dónde? ¿Sabe cuál fue la bendición? Entienda cuando lee Génesis 26. ¿Qué es la bendición de Dios? ¿Por qué Isaac está diciendo eso? ¿Por qué Isaac está declarando eso? Que mire, la palabra es tan sencilla. Nosotros somos los que la complicamos. ¿Ya entendió el contexto de la tierra donde estaba Isaac? Porque bendición de Dios, escúcheme. Bendición de Dios. ¿Qué es bendición de Dios en este contexto de Génesis 26:22? Bendición de Dios es poder cosechar y fructificar en tierra árida, desértica, estéril, escasa. ¿Ya entendió la bendición de Dios? Por eso, como Dios no está en otro país, ¿cuántos saben que Dios no está solamente en otro país? ¿Cuántos saben que Dios está en Colombia? ¿Cuántos saben que Dios está en el Cauca? ¿Cuántos saben que Dios está en Santander de Quilichao, en Caloto, en Puerto Tejada, en Villarrica, en Guachené? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Usted no se va a comportar como un incrédulo, una incrédula. En Mateo 6 dice la palabra que no, que los incrédulos son los que andan allí. Ay, ¿dónde estará la bendición? ¿En qué lugar estará la bendición? No, si algo nos enseña la vida de Isaac es que la bendición no se trata del lugar, porque el lugar más seco, escaso, sin alimento, árido, desértico que ese, no había sobre la tierra. Lugar de hambruna no había más fuerte que ese, pero aún en ese lugar de hambruna, aún en ese lugar de escasez,
Dios bendijo y lo hizo fructificar y lo hizo prosperar. Y eso es lo que Dios va a hacer en este año con nosotros. Aunque hablen de la inflación, aunque el costo de los alimentos esté en las nubes, aunque la gasolina siga subiendo, aunque todas las cosas sigan subiendo, la bendición de Dios es poder fructificar y prosperar en medio de una tierra árida, desértica y en crisis. Y cuando te vengan a hablar, ay, es que la cosa está dura, la calle está dura, hay escasez, está difícil, usted va a declarar la palabra. Y llamó su nombre Rehoboth y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Aló.